Muy buen día. Hoy lunes 1 de agosto. 7 meses el año. Han transcurrido 6 y comienza el 7º, el 1 de agosto. Y eso demuestra que el tiempo vuela, que el tiempo transcurre. Claro, el tiempo es una medida que está muy relacionada con la velocidad y es relativo con respecto a la velocidad de la luz. Y lo que se estima es que como medida el tiempo va a desaparecer por el avance que ha ido adquiriendo la ciencia y la que tiene que ver con interactuar el ser humano entre ellos. Es decir, que yo estoy hablando aquí, pero al instante, de manera presencial, al instante pudiera ser que en Rusia me estén viendo también de manera presencial, porque se haya logrado orquestar que el tiempo desaparezca. Eso es un tema científico que la mayoría no lo entendemos, ni lo comprendemos. Pero hay que ir pensando en eso. Así que no se preocupen mucho por el tiempo. Hay que dejarlo que transcurra. Bueno, y con el tiempo, nos hemos venido dando cuenta, hemos ido aprendiendo de dilucidar las contradicciones que se generan entre los seres humanos y las razones que producen esas contradicciones. Pues en materia de los acontecimientos que suceden, ya habíamos hablado de las guerras, no así de los intereses que generan la guerra. ¿Y por qué suceden las guerras? ¿Y quiénes se benefician de las guerras? Y sería entonces importante preguntarse, como parte de un ejercicio para escudriñar las razones, los motivos y los intereses de las guerras. Quiero primero, por la edad, que ya a la edad uno empieza a perder la capacidad de acumular la información en la memoria y la va perdiendo. Nadie debe tener miedo a eso, pero sí debe actuar en consecuencia o en consonancia con lo que evita perder la memoria. Llévense de los médicos, siempre ahí busquen en Google, en Wikipedia, busquen, en fin, en las redes, en las plataformas, dan orientaciones de cómo preservar la memoria. Hagan eso. Y hagan lo mejor que se pueda. Siempre hablan muchísimas cosas, pero hay fuentes más confiables. Búsquenlas y oriéntense. Pero quería observar que las reflexiones que yo hago no tienen nada que ver con instrucciones que yo reciba ni que yo doy. Cuando yo hablo de lo político, al pertenecer de un partido importante del país, hay programas reflexivos en el que yo expongo ideas, pero que no tienen nada que ver con lo oficial del partido. El partido tiene su forma oficial, su cadena de mando, comienza con el presidente del partido, el secretario del partido, el comité político del partido, el comité central del partido, que es el máximo organismo
que dirige la política del partido, que discute los aspectos fundamentales, en fin. Pero por encima de todo está el Congreso. Pero a veces nosotros aquí en las reflexiones que hacemos externamos algunas opiniones. No tienen nada que ver con que sea oficial del partido. No. Es un derecho que yo tengo como un ser humano de reflexionar alrededor de los acontecimientos, cualesquiera que sean. Eso sí, tengo ese derecho y eso no puedo perderlo, ni debe perderlo ningún ser humano, porque eso te hace libre. Quería hacer esa observación para que no haya confusión. Cada que el partido dijo, no, Rafaelito Cerulle hizo unas reflexiones concerniente al partido, pero eso es muy particular. Eso sí, claro, manteniendo la distancia de no afectar esa cadena de mando, ni agredir en lo personal a nadie, ni inmiscuirme en asuntos que no me corresponden. Pero de que tengo el derecho de reflexionar y de opinar, claro que sí, como lo tienen todos los miembros de todos los partidos del mundo, incluyendo China, Rusia, Estados Unidos, en fin. Bueno, por eso hay una causa que están librando contra Donald Trump, porque sus seguidores hicieron una protesta de mala manera, ocuparon de mala manera el Palacio Nacional, lo que ellos le llaman allá el Capitolio, para exigir el respeto a lo que ellos entendían fue un robo de las elecciones. Y tienen mucho de razón, no sé hasta dónde, pero tienen mucho de razón porque las cadenas noticiosas, las cadenas de opinión, todas se pusieron y se alinearon como aquí a favor de Biden, porque los grandes capitales querían a Biden. Bueno, aquí el poder que representaba a Donald Trump quería salir del PLD como gobierno e instaurar el gobierno de Luis Abinader, que fue el Departamento de Estado. Pueden hacer la comparación y se darán cuenta que hay mucho de similitud, o los guiones que se pusieron en marcha en Bolivia, en Venezuela, en Nicaragua. Han puesto guiones de todo tipo en todos los países del mundo, porque de ahí es que viene la guerra. ¡Qué bien! Bueno, y dentro del problema de la guerra, ya hablando concretamente del tema, sería importante preguntarse, ¿por qué Europa y Estados Unidos no procuran la paz entre los pueblos y son las máximas expresiones del poder político mundial como potencia? ¿Por qué no procuran la paz? Bueno, ¿y qué hacen todo lo contrario? Que imponen el imperio de las guerras. Es que son malcriados los pueblos del mundo, es que no quieren saber de ellos, es que le tienen odio a ellos. No se trata de nada de eso. Ellos no procuran la paz, sino imponer la guerra de múltiple manera, porque desde el punto de vista del desarrollo histórico, de esos grandes poderes que históricamente tienen la tendencia de dominar y subyugar a los pueblos, es porque esa actitud de ellos, de ese poder, genera riquezas enormes para ellos, tanto en lo particular como en lo general. En lo particular, porque empresarios, comerciantes, negociantes, capitalistas de todos los tiempos, habido y por haber, de las grandes potencias que ha conocido la humanidad, con el accionar guerrero de sus imperios, han acumulado riquezas incuantificables, así que no se pueden medir en lo individual.
Es decir, un ejemplo, Rafael Cerulle, productor de última generación de armamentos, de drogas, de medicamentos, de vituallamiento que se usan en la guerra, y es un gran abastecedor de la nación imperio a que él le ofrenda toda su pasión en adoración, porque es ahí donde se ha desarrollado. Acumula toda la riqueza del mundo vendiéndole al Estado, a los gobernantes de turno. Por eso los europeos y los norteamericanos no dejan de hacer las guerras con los pueblos del mundo. Cuando un pueblo que posee riquezas enormes, porque es rico, como los pueblos africanos, que son pueblos ricos, que por cierto les envié un corto de una gran economista sudafricana que dio una conferencia donde ella explicaba las razones de por qué a la África la han saqueado. No porque sean pobres los africanos, no, es porque el África es un continente muy rico y toda la potencia del mundo han ido en procura de extraer a la fuerza, por las guerras, por la dominación, toda la riqueza de las naciones africanas. Las naciones africanas son alrededor de 30 y tantas naciones, ese continente, y a todas la han sometido, la han subyugado y han puesto en marcha planes de desarrollo de guerras y conflictos, que es como van esos imperios a saquear las grandes fortunas, de las riquezas naturales, de las riquezas humanas, de las riquezas que se generan en la producción de esas naciones, para ellos seguir engrosando entonces, tanto en lo particular como en la nación misma que se hace muy rica. Muestra de eso es la riqueza que exhibe Francia, como dice esa misma economista, sin dar un golpe, porque les robó tanto al África, saquearon tanto al África y a las naciones de las Antillas, como Haití, fue la colonia más rica. Llegó un momento en que los franceses saquearon la isla entera, porque Haití pasó a ser propiedad de ellos, de los franceses, al derrotar a los españoles. En las guerras que libraban los ingleses, los franceses y los españoles por adueñarse de las islas del Caribe y de América. Siempre las grandes potencias son las que generan las grandes guerras. Y ese es el problema de hoy día, que estamos en una situación que hay potencias muy importantes, sobre todo la potencia norteamericana y europea. Ese imperio, quieras o no, subió a un nivel muy alto y ya no ha podido subir de ahí, empieza entonces como una forma natural de la vida a bajar. Todo lo que sube baja, todo lo que sube baja. Eso tiene la gente que entenderlo, porque eso genera actitudes de despotismo, donde la gente se cree que tiene derecho a hacer todo lo que quiera, y no. Nosotros conocemos mucho eso en nuestras naciones por el subdesarrollo intelectual, por la falta de una estructura política poderosa, y los sectores que llegan a gobernar creen que es un pastel para ellos y sus grupos que los acompañan, eso desde los inicios de la fundación de la nación dominicana, del Estado dominicano, hasta hoy día. Por eso la importancia de consolidar una estructura política con visión, que tenga compromisos idealistas
y objetivos bien definidos para que su población alcance niveles de bienestar muy importantes, que es lo que hace China hoy. Pues, estas grandes fortunas son esas guerras que han planificado. Y es fruto de la cultura que genera la actitud imperialista de dominación. La cultura generada por la actitud imperialista de dominación. Y la expansión de acumulación de su poderío por la fuerza. Porque la visión del mundo occidental se fundamenta en imponer a la fuerza su parecer. No hay. O quisiera, si alguien me pudiera decir, sí, vino una delegación del Departamento del Comercio de Estados Unidos a la República Dominicana, con una cartilla de propuesta para el desarrollo mutuo, para los intercambios donde ganen ellos y ganemos nosotros. Mira, aquí tenemos un renglón en la agricultura. Ustedes tienen todas las condiciones para desarrollar la industria, la agroindustria de la producción de guineo. Nosotros le vamos a comprar el producto, pero le vamos a instalar aquí una industria para procesar el guineo y obtener mayores beneficios que genera la transformación de la materia prima, y ustedes van a ganar con la producción y venta del guineo y se lo vamos a comprar a un precio justo. Y además le vamos a instalar allá la industria a ustedes aquí en República Dominicana para procesar el guineo, desde la cácara, desde los racimos, desde la mata que se cortan, todo lo vamos a procesar y lo vamos a industrializar para que ganemos y ganemos. Y para que ganemos, ganemos y ganen y ganen. Es decir, ganar, ganar. Ganar, ganar, que es la política de la nación muy poderosa que tiene hoy día gran control del comercio mundial y que su principio fundamental de intercambio es que con el que hacen negocio gane dinero y con el que ellos hagan negocio también tengan el derecho de ganar. Y eso da la armonía y la paz. Bueno, pues eso no lo hacen, nunca lo han hecho. Vienen aquí, mira, ahí hay un área de 200.000 hectáreas, la vamos a sembrar de guineo, nos vamos a llevar el guineo y de allá nosotros le vamos a mandar la compota. A las niñas y a los niños que no coman guineo porque le paraliza el desarrollo. Hasta ahí han llegado ellos. Porque no es un intercambio de equidad, no, es sobre la base de ellos enriquecerse, imponiendo y subyugando a la nación, a los antojos de ellos y a los beneficios de ellos, sin importar si nos vamos a pique o desaparecemos. A ellos no les interesa la convivencia con los pueblos, a ellos les interesa engrosar en lo particular, como dije, sus grandes riquezas, como la nación en sí, tener toda la riqueza del mundo para que su pueblo viva de eso, sobre todo los sectores oligárquicos de esos imperios, que van a vivir bien para el resto de su vida sin dar un golpe, como lo hace hoy día Francia. Y tomen en cuenta que no es igual a Alemania. Alemania no es igual. Alemania vive de lo que produce. Por eso es más independiente, un poco más independiente. Claro, Alemania con ese afán guerrerista de expandirse y dominar a Rusia, siempre se lo nubila la visión, porque se le nubla la visión, porque se le nubila el cerebro, se le pierde el horizonte, pierde la razón de ser, que tiene que ser una nación igual que las otras y debe haber los intercambios de ganar, ganar. Bueno,
sería importante seguirse preguntando si las gestiones comerciales procuran los intercambios de equidad, donde si es en la salud que crezca el conocimiento de salud en una nación tanto como en la otra. No que ellos van a venir aquí, los científicos norteamericanos, y van a dar una serie de charlas y miren, tienen que comprar el Neurotin. Resultó ser que el Neurotin es una que yo la consumí inclusive, porque cuando yo fui a darme un chequeo a Estados Unidos, porque un amigo me contactó, un médico allá, era ya muy avanzada edad, y ese Neurotin lo había hecho la Pfizer para supuestamente controlar los problemas de la columna vertebral. Y resultó ser que no, que eso fue una estafa. Pero el Neurotin lo impusieron en el mundo entero, que era un medicamento, porque te resolvía y tú te lo tomabas. Y óigase, y la psique tan fuerte en el ser humano, que tú decías, ay, pues yo me he aliviado con este medicamento. No te aliviaste nada, porque eso no sirve para eso, ni nunca sirvió para eso, ni nunca va a servir para eso. Pero eso te lo imponen. Y si tú no le compras el Neurotin, que no sirve para nada, que no sirve, no resuelve problema alguno, entonces hasta te tumban del gobierno, como lo hicieron a Zelaya en Honduras, que hoy la esposa del que ellos tumbaron es el presidente de Honduras. Porque él quiso popularizar los medicamentos genéricos, que hacen el mismo efecto que lo que venden las grandes compañías, porque eso es mentira. Que esos son medicamentos sofisticados, que esos son de última generación. No, son medicamentos igual que los otros. Eso es mentira de los médicos, porque los médicos te recetan todo eso, porque la mayoría reciben beneficios de soborno. Es un soborno. No hay ninguno preso. En Estados Unidos no hay un productor de medicamentos preso porque soborne en América Latina y en el mundo entero a los médicos para que le compren sus medicamentos. Le dan viajes, le dan hoteles, le dan placer, le buscan mujeres, de todo le ofrecen, de todo. Mandan vino, lo más fino del mundo. Y eso cardiólogos, y eso neurólogos, y eso recetando esos medicamentos. Y no resuelven nada esos medicamentos. No todos, claro. Muchos médicos que no entran en esa. Pero imagínense, esos son los menos. La mayoría entra en lo que sea para hacerse rico, porque esa es la estructura impuesta por ellos. De ahí viene toda la corrupción que hay en todos los países, prácticamente en el mundo entero. Bueno, acaban de ahorcar el día pasado de 3 funcionarios en China, en un parque público. Lo ahorcaron por corruptos. Bueno, y nunca hemos visto aquí que esos científicos médicos hayan venido a ayudar a impulsar el desarrollo científico y el dominio de las nuevas tecnologías para que se usen aquí. No, para ellos venir a hacerlo ellos o para que de aquí manden a los pacientes allá. La regla del juego es ellos ganar, no ganar. Entonces, esos imperios, ese es el problema que hoy día hay. Muy serio, muy serio. Por eso el imperio de la guerra es la expresión concreta de las potencias imponer todo el peso de su poder armamentístico y así negar principios fundamentales de equidad, justicia en el orden internacional. Le niegan la paz a los pueblos y le niegan la estabilidad. Por eso decía hace un momento, cuando hay una nación rica donde hay paz, la desestabilizan con la droga, con el tráfico de seres humanos, la trata de blancas, como lo llaman, con el tráfico de órganos, con los juegos ilícitos, con las bebidas ilícitas, las sustancias narcóticas.
destruyen la moral de los pueblos. Surgen entonces las luchas como en Haití, que eso es responsabilidad de Estados Unidos, quien ha llevado ese país a esa situación, porque a los Clinton les interesa tener el control absoluto de Haití, comprándole toda la tierra de una manera que se han inventado ahora de forma tal que yo, que no soy dueño de la propiedad que ocupo, pero que moralmente nadie puede quitármela por el tiempo que tengo viviendo en ella. Se han inventado una fórmula en que los Clinton le ha ido comprando a todo el mundo. Por eso mantienen a ese pueblo en esa agonía, en esa zozobra, y las bandas criminales son las que tienen el poder hoy día. Diga quien diga que no, es así, es así. Por eso no pueden ellos bajo ninguna circunstancia como potencia poner en marcha entre las naciones y hacen desaparecer la cooperación de igual a igual, imponiendo la ley impune de la fuerza y así imponer el saqueo de esas naciones, y se alzan con la riqueza de los pueblos ocupados, y de esa manera es que fortalecen su poderío económico para seguir ellos disfrutando de las mieles, de la explotación de las naciones a las que someten a las guerras, para estos países imperialistas vivir de buena manera, a cotilla del sacrificio, de la indominia a que someten los pueblos. Así como vive Francia, que vive del cuento. Uno de los países más corruptos que hay en Europa es Francia, le sigue España. ¿Por qué España? Fueron tanto las riquezas que se robó, que aquí creen que es verdad que nuestros aborígenes eran gente bruta. No, eran gente pacífica, porque habían alcanzado un nivel del conocimiento de la naturaleza, conocimiento del desenvolvimiento para una forma de equidad en igualdad de condiciones de la vida de las poblaciones. Y les robaron todas sus riquezas, su conocimiento, riquezas culturales, riquezas materiales, riquezas científicas, todas las acumulaciones del conocimiento que habían adquirido nuestros aborígenes, se las robaron los españoles. Pero ustedes tienen que ver que toda la carretera de este país ya estaban trazadas por los aborígenes. Ya ellos habían hecho los trillos. Ahí serán tan inteligentes y tan avanzados, ¿por qué no vivían como hoy día? No, porque no es así. Cada civilización tiene su manera, su forma de desenvolverse en la vida, y es propio del desarrollo dialéctico de la especie humana sobre el planeta. Entonces, cuando empezó a surgir Europa como una potencia que le robaban todo el dinero del mundo a las naciones de los países que eran ricos, que ellos habían alcanzado, los europeos, un desarrollo en la fabricación industrializada de los armamentos, que le permitió saquear a esos pueblos. Esa era la manera adecuada, porque el conocimiento se transformaba cada 90 años. Usted podía vivir con los conocimientos que adquiría en los estudios que usted realizaba, ya sea usted solo o era autodidacta. Los autodidactas son las personas que se forman por sí solas estudiando, porque tienen las condiciones para eso. Se fajan a estudiar. Hay un libro muy interesante de una niña que le decían la iluminada dentro de sus compañeritas. Pero es que ella se pasaba la mañana, la tarde, la noche estudiando en los tiempos libres en su casa. Y aprendió de todo, y cuando la profesora hacía una pregunta en la escuela, en el curso que ella impartía docencia,
Ella era la primera que levantaba la mano y decía, eso es así, así, así. Y le decía inclusive a la profesora, yo pienso que usted no está entendiendo la pregunta porque está equivocada, es así, así, así. Y le decían la iluminada, porque se fajaba a estudiar, a estudiar, a estudiar. Lo único que da desarrollo importante en la vida es prepararse, formarse. La formación intelectual, cultural, es determinante para el progreso de los pueblos, que es lo que han hecho en los países asiáticos y los países europeos más avanzados como Alemania, como Noruega, como Suecia. Son países fríos, además, como Rusia, como los países de Euroasia, que han alcanzado niveles de desarrollo por la acumulación de conocimientos científicos, culturales que han alcanzado por los estudios, por la dedicación a formarse. Bueno, y con la riqueza que han ocupado, que han extraído de los pueblos ocupados, de estas naciones saqueadoras, como hemos dicho, Francia, España, Inglaterra, Bélgica, Holanda, Estados Unidos, y por eso sus arcas están llenas. Por eso es que no vienen a discutir de igual a igual con nosotros de cómo es que vamos a extraer los minerales y cómo es que vamos a repartir la riqueza que esos minerales generan. No, mira, nosotros vamos a donar a ustedes 100 millones de euros, pero tienen que darnos la concesión de la mina de hierro, de la mina de cobre, del ámbar, de la mina que hay a nivel de superficie en las lomas del sur. Hay piedras preciosas, bellísimas, y que lo quieren todo, sobre todo el oro, porque con el oro se producen muchas riquezas. En todos los equipos modernos de comunicación, de accesorios para las viviendas, como nevera, estufa, hornos, los teléfonos, en fin, todo tiene muchísimos componentes en el que el oro juega un papel importante. Entonces, esas naciones nunca les ha interesado discutir con las naciones que le imponen cómo va a ser la forma de los negocios. Y la forma es ganar de un solo lado. Y si tú no lo haces, entonces nosotros te sometemos, te bloqueamos, te impedimos hacer negocio con otras potencias, te impedimos que tú recibas apoyos financieros del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, de toda esa porquería que están estructurada en el orden financiero para favorecer las élites financieras y al gran capital, porque te prestan a 30 años y durante 30 años te están ordeñando a intereses diabólicos, en el que la paz nunca va a ser posible en tu nación, porque la pobreza siempre va a estar a la orden del día, generadas fundamentalmente por las grandes deudas que le hacen someter a esas naciones a los imperios. Bueno, muestra de ello es lo que ha hecho Inglaterra últimamente. Le ha robado prácticamente decenas de toneladas de oro, depositado como garantía en Inglaterra para resguardar su riqueza, el Estado venezolano, argumentando entregárselo a un delincuente. Pero tú te imaginas que tu riqueza, que la riqueza de este país se la quieran entregar que mañana diga un Guaidó de esos que aparezca aquí, que aparecen, que él es el presidente y que, bueno, apoyado por los imperios. Entonces a ese señor que le van a rendir pleitesía a esos imperios que en decadentes, y van a entregarle y van a someter a toda la población a las vicisitudes nunca vistas en pueblos algunos, como la que someten a nuestras naciones hoy día. Esos imperios para ellos vivir bien. Por eso no hay equidad, por eso no hay igualdad en los negocios, por eso no hay transparencia.
en los intercambios culturales, no hay transparencia en los culturales científicos, no hay transparencia en la colocación de las maquinarias que la ciencia en los últimos tiempos han producido para que la economía nuestra avance. No. Usted tiene que comprar esto, eso lo producimos, ustedes no pueden producir eso lo producen ellos. Es decir, un botón, un tornillo, no, el tornillo lo hacemos nosotros nos llevamos el hierro y nos llevamos todo lo que necesitamos para hacer el tornillo y luego te vamos a vender el tornillo. O aquí producen tornillos, averigüen, un tornillito, pregunten si aquí en este país se produce un tornillito. No, hay muchísimas zonas francas que son propiedades de esas grandes cadenas comerciales y propiedades o grandes grupos económicos que controlan el mundo. Ahí producen, pero se lo llevan. Aquí eso no lo ve nadie. Muy difícil. Claro, hay una serie de leyes que beneficia a los administradores de esas entidades y pueden comprar todo, de todo lo que quieran, incluyendo aquí en el país, exento de impuestos. Y pueden traer de todo lo que quieran, incluyendo droga. Se hacen los chivos locos. El furgón 14, 28, 32, 41, pen. Ese déjenlo tranquilo, que es un material especializado. Eso no lo puede abrir nadie lo puede abrir. Bueno, y esos son los intercambios que se producen. Y esa es la actitud agresiva, y por eso han sometido a las naciones africanas, a las naciones centroasiáticas, a las naciones del Euroasia, y han querido expandirse sobre la base de ellos imponer las reglas del juego. No hay sinceridad. Y eso es lo que genera la guerra, y la generan de manera estudiada, de manera expedita, de manera dirigida, la manejan la guerra. Vamos a hacer la guerra en tal sitio, vamos a hacer la guerra. Muestra de ello que duraron más de 20 años controlando todo el desenvolvimiento ucraniano e infiltraron el ejército porque sabían que en el ejército ucraniano había una corriente nazista. Y son tan perversos los occidentales que el nazista número uno de Europa, Hitler, lo puso a temblar y lo arrodilló y mató decenas y decenas y decenas de millones de seres humanos en el mundo, haciendo guerras diabólicas. Pero ellos son unos bárbaros, estos europeos y norteamericanos, ese imperio de hoy. A ellos no le importa eso, no le importa, le importa un carajo a la vela, como dicen. Y incentivaron el nazismo, es decir, la concepción del supremacismo del ejército ucraniano, para que se envalentonaran y agredieran a Rusia, porque a Alemania siempre le ha interesado dominar las partes más ricas de Rusia, pero nunca van a poder lograr, nunca lo van a poder lograr, muy difícil. Mucho menos ahora cuando hay una alianza estratégica para preservar la estabilidad del mundo y el desarrollo de las naciones del mundo, de Rusia y China. Si esa no es la razón de su alianza, entonces a la humanidad no le queda otro camino que desaparecer. Le quedan los días contados. Si la alianza chino-rusa es con fines de ello alzarse con el santo y la limosna, entonces la especie humana tiene los días contados. Pero yo estoy convencido que es una alianza para proporcionar equidad, para proporcionar todas las posibilidades de que los países alcancen niveles de vida donde haya desarrollo, progreso y bienestar. Las naciones del mundo no necesitan guerra. Y son tan malvados, son tan diabólicos estos occidentales y norteamericanos que, por ejemplo, Yugoslavia era una nación lindísima, hermosa, hermosísima, de un progreso enorme. Y la saquearon de una manera tal que la dividieron como en 8 pedacitos. A Yugoslavia. Fueron tan terribles que China no se lo perdona, que la embajada china la bombardearon y mataron más de 25 diplomáticos chinos en Yugoslavia.
Y todos los días los chinos se lo recuerdan. Pero son tan perversos que quieren. Siempre hemos dicho, tengan cuidado con Biden, que Biden es un cruzado. Biden no va a respetar el acuerdo chino-norteamericano que se logró cuando Nixon estuvo en China y luego cuando se desarrollaron las relaciones chino-norteamericanas, donde se estableció de manera clara y meridional que es una sola China que hay en el mundo. Una sola China. Es la China continental, la China comunista, la China de Mao Zedong. No hay ninguna otra China. Pero Biden es un cruzado, te firma un documento hoy o te llega a un acuerdo hoy y al poco instante te manda el ejército a desbaratar ese acuerdo, porque así es que actúan los cruzados. Los cruzados fueron los ejércitos que iban desde Occidente a Oriente a ocupar todas esas naciones en aras de imponer el cristianismo con la lanza, clavándose la gente en los pechos, pero para saquearlos, para saquearles las riquezas que tenían. Y esos gendarmes se hacían ricos, porque eran sicarios, eran tabarrones que iban a saquear esos pueblos. Y un tabarrón le da lo mismo, matar 10 niños juntos, como a 10 ancianos, como a 10 mujeres, como al que a ellos les dé la gana. Así que actúa un tabarrón. Ese es el problema. Bueno, y nada de los intercambios de igual a igual son posibles hoy día, porque esos no son los objetivos de ellos. Y someten a la mínima expresión para imponer la dominación a la fuerza, a la bayoneta, y usar peor aún el ciberespacio para confundir a las poblaciones, mandándole y dándole mensajes de compuesto donde las poblaciones se creen todas las mentiras que le inculcan en su cerebro, porque la propaganda y la promoción es tan inmensa que aquí hay mucha gente que cree un partido creado por una mente brillante, luminosa como Juan Bosch, y que nadie podrá osar destruirlo porque está comprometido para liberar a este pueblo del atraso, del oscurantismo, de la corrupción, sí, de la corrupción. Pero le vendieron al pueblo que todos los PLDistas son corruptos. No, todos los PLDistas son hombres y mujeres que están comprometidos con que aquí se alcance más tarde que nunca, más tarde que tarde, más temprano que tarde, más temprano que nunca. Se alcance esa liberación que planteó Juan Bosch, que es por lo que es indestructible el PLD, porque es una concepción propia de los dominicanos, es una concepción a lo dominicano. Como es el socialismo con características chinas, propio de los chinos, por eso no va a ser posible destruirlo. Por lo que entonces, para ir cerrando ya, nos quedan unos aspectos, pero bien, no perdonan y el ciberespacio lo toman ellos para confundir a la población y pervertirla. Hoy día las niñas se pervierten. Cogen todas esas plataformas y empiezan a exhibir su cuerpo, a bailar, a enseñar todo, a convertirse con el can de la igualdad de género, se pervierten, chachitas con niñas, jóvenes con jóvenes, viejos con viejos. Sobre todo Europa, que está pervertida. Holanda, España, Francia, hay una perversión nunca vista en la historia, ni cuando las perversiones que se daban en los tiempos de feudales, en los tiempos del Renacimiento, que había una descomposición enorme. Acuérdense de Somorra, fue destruida por las perversiones. Los italianos, el Imperio Romano, fue algo terrible para la humanidad, porque no fue un imperio para expandir el conocimiento, el bienestar, las negociaciones, los negocios, los intercambios comerciales, de igual a igual, para ganar. No, fue un imperio para subyugar, para dominar, para matar, para desaparecer el que fuera. Bueno, y esa ha sido la situación de nuestras naciones, que han sido sorprendidas por la maldad de los imperios, que su única razón es hacer guerra para dominar, para imponer.
dominar la comunicación, dominar la ciencia, dominar el tráfico de todo, de las mujeres. Trafican todo tipo de mujeres, de órganos, de drogas, de narcóticos, de alcoholes, de juegos, todo. Enseñan a los pueblos a la perversión, porque la corrupción viene de arriba. Los corruptos que hemos tenido ha sido porque han aprendido de esas potencias norteamericanas, europeas. Son los que sobornan, son los que traen el dinero para adueñarse de todo, y si no pueden con el dinero hacen la guerra para saquear todo. Pero el gran capital es el peligro que hoy día hay, porque ya hay un gran capital en el mundo que no tiene nada que ver con una actitud de saquear, sino de intercambios comerciales y ganar, y entonces va a haber ese gran enfrentamiento de manera inevitable. No sabemos de qué forma. Esperemos que sea de la mejor forma, que se derrumben por sí solos, Roguémosle a Dios, como dice el pueblo, para que se derrumben por sí solos, y no como ha sucedido históricamente en un enfrentamiento que tienen que desaparecer lo malo para que las fuerzas del bien puedan seguir manteniendo sobre el planeta la especie humana y haya una forma de vida pacífica y de progreso para todos, para todas, y que el desarrollo y el bienestar sea el norte a alcanzar, sobre todo por el conocimiento, por lo científico. Hoy día se genera en un día conocimiento más que en 500 años de los días anteriores se generaban conocimiento. Cuando cada 5 años, cada 10 años se lograban alcanzar 90 conocimientos nuevos, hoy día en un año se alcanzan miles y miles de millones de conocimientos nuevos. No se desanime, apúrese a seguir investigando, estudiando y formándose. Coja como estandarte los mejores conceptos de los seres humanos para ir hacia adelante, luchando e imponiendo el bienestar de todas las naciones, de todos los pueblos y el bienestar de todos los seres humanos. Que sea colectivo, no el bienestar para un grupo, sino para todos. Que la pasen bien. Nos veremos el próximo lunes.